Buenas, para comenzar este video voy a contextualizar un poco sobre quién fue el sujeto al quien se le hace este monumento al que quieren derribar, específicamente León Cortés Castro. Él fue un expresidente de Costa Rica, allá por los décadas 40. Él, a su vez, se le atribuyen muchos logros en su gobernanza. Él, a él se le atribuye el desarrollo de la infraestructura del país con esto del tema del cemento la varilla y el cemento, como le decían a él. De hecho, algunos dicen que fue uno de los primeros que incursó en el cementazo, pero bueno, en otros temas. Él también, a él se le cuestionaba y se le decía que él era León con los pobres y Cortés con los ricos, debido a su forma de gobernar, que principalmente los primeros que estaban en su línea de pensar eran puros ricos y el pobre se le dejaba de lado, cosa que muchas veces se da. Bueno, a él se le hizo este monumento en honor a él y ahora existe un debate de por qué se debería derribar o quitar este monumento, al igual que de otras figuras racistas, de otros personajes racistas. Bueno, como uno de los principales argumentos de de este debate es el de por qué existe un, un monumento a una persona como esta, que no debería existir, entonces se debería remover de ahí, quitar. Bueno, ¿qué, qué argumento dicen? Bueno, este señor, León Cortés, él era, él tenía afinidad con el proyecto ideal nazi. Era un filonazista, como lo mencionan. Él tuvo de su afinidad, de hecho hubieron cartas del mismo Hitler hacia él donde decía querido amigo. Había una fotografía de Hitler en el escritorio de la casa presidencial del presidente, del expresidente. Y bueno, todo esto crea una controversia y, y los que están en favor de quitar estos monumentos abogan por eso, que cómo es posible que una persona como que tenga este pensar, pueda tener acceso a un monumento como este. Bueno, creo, desde mi punto de vista, es importante rescatar esa historia también, porque la mayoría de personas pasan por ahí y no saben quién fue León Cortés. No se cuestionan eso, está bien, tiene sus partes de progreso para el país y todo, pero también tiene ese lado oscuro que para muchos le hiere el sentimiento y juega con sensibilidades porque es un tema muy delicado. Pero en un argumento que puede ir en contraposición de este es el de por qué, si se le quiere quitar a él, por qué no a otros también. Existen otros monumentos, otros nombres de calles, nombres de instituciones y demás, que llevan el nombre, valga la redundancia, de figuras que en el pasado fueron racistas, sexistas y demás. Bueno, este es el caso de, como decía la lectura, de Gandhi, que Gandhi fue un misógeno, fue un racista. Él, él muchas veces abiertamente lo fue. Entonces, el por qué a, a una persona así y a otro no, eso entra en debate, porque seríamos como elegir a quién no y a quién sí. Desde ese punto de vista, es importante también conocer la historia. Este, como se piensa también, es necesario de alguna forma mantener estas esculturas, estos monumentos, pero más que un monumento sería como que si se quiere revivir la historia, que sea la historia completa, no sean solo unos cuantos, como digamos en esta
monumentos de los confederados en Estados Unidos, que se muestra a Robert Lee y a otros grandes amantes de su patria y esclavistas como lo eran. ¿Por qué no se muestra también el simbolismo que hubo en estos en los esclavos? Porque no hay esclavos, no hay figuras importantes que estén ahí si lo que se quiere es rescatar la historia. Bueno, teniendo presente estos argumentos, hay uno que dice que se borra la historia. En cierta parte, la historia no la cuenta un monumento, una estatua. La historia se recuerda contándola. Esto me lleva mucho a las zonas indígenas allá en Talamanca, que ahí la historia es verbal, ahí no hay escritos de historia ni nada, todo es verbalizado. ¿Y por qué no mejor utilizar estos actores de estos pasados, utilizarlos como fuentes de información que sé que los museos ya están un poco obsoletos para la juventud de ahora que no les gusta, pero de igual forma sí debería haber un tanto más de historia y estos monumentos estar ahí, estos estatuas estar ahí y no estar en una localidad donde sea más que todo exaltados y venerados prácticamente. Bueno, de uno de los argumentos que se pueden decir ahorita para el final, creo que es uno de los más importantes desde mi perspectiva. Creo que hay que contrastar un poco sobre si quitamos todos o dejamos unos, porque unos sí, porque unos no. Entonces, si empezamos a hacer estas clasificaciones y esta, esta limpieza, digamos, de símbolos de pasados que tuvieron estos pensares, creo que quedaríamos sin nada. La verdad, hasta nosotros mismos, como decíamos, hasta nosotros mismos nos borraríamos, porque todos tenemos nuestro lado que no simpatiza con otra persona, y es válido. Pero hay algo muy importante que hay que aclarar acá, teniendo en cuenta que personas como Cristóbal Colón, que hicieron un daño claro, visto y constatado a una persona que solo pensó, tuvo su ideal, su idea. Aquí es donde hay que hacer la enmarcación y división, digamos. No vamos a poner una estatua de Cristóbal Colón porque él eh, tuvo hechos, él sí perpetuó, él, bueno, ya sabemos todo lo que pasó. En cambio, una persona como León Cortés, no es por justificarlo, pero el pensar es diferente al accionar, porque el pensar al final de cuentas se puede pensar, es parte de nuestra existencia, del pensar, pero el ejecutar, tal como lo hizo Hitler en su momento, ahí es donde se debería tener esta delgada línea entre el hecho y el pensar. Creo que los grandes monumentos en honor a Cristóbal Colón sí deberían ser totalmente eliminados. Igual que León Cortés, este señor por lo menos se puede abrir en debate, si sí o no, es algo más debatible y creo que es más de pensar, reflexionar sobre eso, pero personas como los esclavistas en Estados Unidos, Hitler, todos los conquistadores, como le dicen, todos estos que llegaron a América a perpetuar sus hazañas de violencia, a ellos sí no se les debería tener espacio en un monumento, no se les debería dedicar monumentos, que al final de al cabo un monumento solo glorifica y magnifica la existencia de este. De igual forma, creo que si los monumentos son para contar la historia, se debería tener la historia completa.
Gracias.